Muchísimas gracias a la Facultad del Teresiano por haberme invitado, especialmente al padre Denis. Muchas gracias por haber puesto esta confianza en mí. Y también muchas gracias al padre Emilio y al padre Juan Antonio, porque de una forma o de otra me animan a hacer este tipo de lecturas que suelo hacer de la Biblia y de los padres del Carmelo. Y voy a comenzar con este tema que tengo que decir que me ha desbordado. Una vez que he empezado me he sentido tan... Y voy a hacer un resumen del artículo que se publicará después. Y también el artículo pues también tendré que resumir un poquito porque esto es muy amplio, pero vamos, no les voy a cansar, voy a resumirlo y me voy a mantener en los tiempos estrictos. Bien, primero leeré un poquito y después explicaré y algunas cosas pues las saltaré, algunos temas, porque no hay tiempo y lo explicaré en unos minutitos nada más. Desde que Abraham, iluminado por un oráculo, abandonó Harrán en pos de otra patria, hasta que esta, tierra de la promesa, se convirtió en un sueño y en un reino, cuya capital fue idealizada e idolatrada, y finalmente identificada como la Nueva Jerusalén, transcurrió mucho tiempo, y la historia salutis fue sacudida por muy diversos y gravísimos avatares. Pero nunca se podrá poner en duda que mirando desde el estadio último hacia atrás, el ímpetu irrefrenable de la escritura, aunque muchas veces confuso y vacilante, se dirigía raudo hacia ese punto de vértigo, la Nueva Jerusalén. Todo el pasado se perdía ahí y se recuperaba también. La memoria sufría convulsiones gravísimas. Hoy esta ciudad viene comprendida por muchos estudiosos como la madurez cristiana, no como una ciudad celeste definitiva más allá de este mundo. El paralelo de esta experiencia se encuentra en Juan de la Cruz en el libro de Llama Viva. Que la Nueva Jerusalén ya no se entiende como una ciudad del futuro, lo mantienen ya muchísimos autores, porque hay muchos datos de esa ciudad en el libro del Apocalipsis que no se compaginan con el futuro, sino con el presente. Entonces se entiende ya como la madurez cristiana. Prácticamente se viene a entender por muchos estudiosos que yo sigo como la escatología realizada del Evangelio de San Juan. Nuestro estudio trata de demostrar que debajo de cada tramo religioso sanjuanista puede encontrarse otro bíblico, o si se prefiere hacer ver que detrás de cada libro de San Juan de la Cruz hay otro de la Biblia que lo sustenta, pero todos ellos cabalgan en la esperanza y en la tragedia de la memoria. Esto no supone que en todos los casos el místico fuera consciente de ello. En este sentido, afirma un estudioso de nuestros días, he podido observar que el conocimiento de la Biblia que tiene San Juan de la Cruz es tan connatural a él que en muchos casos habla Biblia sin darse cuenta. Esto lo dice un especialista en la Sagrada Escritura, José Manuel Sánchez Caro. Aunque en la Sagrada Escritura existen muchas corrientes, como sostiene Juan Baltasar, parece que un ímpetu especial y unificador tira de ellas hacia adelante, hacia un futuro que se denominará parusía u otros nombres. En los textos últimos del Nuevo Testamento se puede hablar de un final anticipado que se experimenta ya aquí. De ese final tratarán los escritos atribuidos al autor del cuarto Evangelio y los de San Juan de la Cruz. Es la esperanza pacificada que ha trascendido a la memoria y que se tiñe de novia y de escatología realizada. Juan de la Cruz irá convirtiendo en mística los procesos históricos de la Biblia. Su mística de la esperanza la sostendrán, entre otros, Cogelet, Josué Jueces, Ruth, el Exilio, el Cantar de los Cantares y el Apocalipsis. Son los libros que voy a estudiar aquí, que son muy llamativos, ¿verdad? Algunos se habrán extrañado, pues lo van a ver cómo están debajo de San Juan de la Cruz. De esta forma se pone de manifiesto que la esperanza subjetiva halla su razón de ser en el devenir histórico que tejen los libros inspirados hacia un punto omega que en lenguaje bíblico se llama Nueva Jerusalén y en lenguaje místico transformación en Dios o matrimonio espiritual. En Juan de la Cruz la Biblia se hace mística. Por eso pienso que el título de este estudio refleja, a mi parecer, con suficiente nitidez lo más hondo y lírico de la esperanza sanjuanista, que se constituye en sus elementos esenciales por el gemido de la ausencia que reclama también la Biblia en la Carta a los Romanos,
para la esperanza en su devenir histórico y que Juan de la Cruz recoge magníficamente en su conocido romance In principio erat verbum, entre otros de sus escritos. El Antiguo Testamento es para él un grandioso y polisémico drama, donde se escucha en sus diversas melodías un gemido de fondo que llena de melancolía los oídos del alma y estremece a la creación entera. Es la esperanza de la fe que delimita todas sus esencias. Aunque la Biblia es un confluir de corrientes que pareciera se dirigen hacia muchas metas, como afirma con acierto el citado von Balthasar, van buscando todas un final, una desembocadura común, pero antes de alcanzar ese punto dejan su lamento, gemido que no se apaga, al igual que el lamento de la ardorosa novia del cántico en busca del amado. Es que la Biblia está herida en todos sus estratos por el lamento. Diríamos que el lamento, que es el desgarro de la memoria. Esta herida es la misma que sintió Jacob, el padre de Israel, aquella noche mágica en que luchó sin tregua hasta el alba, con un desconocido que se negó a revelar su nombre. Ahí se encuentra la raíz de la queja, y la cojera de Jacob, que es la nuestra, es la manifestación hasta donde llega la llaga que imposibilita la ausencia del llanto en el pecho de un hebreo. Es la nostalgia de aquel ser con el que su padre Jacob había pasado en lucha toda la noche y que a la luz de la aurora le prohibió ocultar la magnitud del quebranto. Por lo demás, no hace falta mucho esfuerzo para hacer ver que para Juan de la Cruz la esencia de la esperanza se halla, como hemos advertido, en el gemido, pues él nunca la deja asentar en nada, en tanto que sin descanso la reclama el futuro. Siempre la va situando más allá de toda configuración de los deseos, perdida en la infinitud de Dios, porque, como queda dicho, ninguna formas de noticias sobrenaturales que pueden caer en la memoria son Dios, y de todo lo que no es Dios se ha de vaciar el alma para ir a Dios. Luego también la memoria de todas estas formas y noticias se ha de deshacer para unirse con Dios en esperanza. Deshacerse de la memoria, de las noticias, solo en un caso permite el santo ese recurso a la memoria. Y yo diría que para estudiar la memoria y la esperanza de San Juan de la Cruz, un texto clave que lo explica todo es tercer libro de su vida, 13:6. Ahí se explica todo, lo que entiende por memoria, lo que se puede uno detener y lo que no se puede detener, pero quedándose solo en el amor que la produce. Y la esperanza se incrusta en lo más profundo del ser humano para revertir en los anhelos, y de igual forma que la Biblia ansía ahuyentar el gemido, y toda su historia se constituye por esta pretensión hasta alcanzar los umbrales de la Nueva Jerusalén, así Juan de la Cruz en su poema Superflumina nos deja impresa en breves rasgos su comprensión de la esperanza consistente en hacer realidad el sueño de volver a la Sion idolatrada que se encontrará al final en el libro de Llama de Amor Viva, donde la ciudad amada se convierte en esperanza plena. Diríamos que la Llama de Amor Viva al final es lo mismo que la nueva ciudad de Jerusalén para muchos autores. Y ahora empezaría yo con el primer punto. El primer punto sería Deus semper maior, la esperanza teologal. Y aquí hago un resumen de todo lo que San Juan de la Cruz dice utilizando textos de la Biblia. Esto lo voy a pasar, lo anuncio solamente. Y paso al segundo punto, que sería el poema Superflumina, una introducción al tema de la esperanza. Las corrientes de los ríos de Babilonia sobre las que se asienta el poeta expresan casi plásticamente el fluir de la existencia, la fugacidad del gozo y el vacío de los sueños. Con Babilonia, la desventurada del Salmo, fluye la brevedad de la vida, el deleite de lo finito. Allí se puede contemplar cómo se extingue en inconsistencia el mundo al margen de Dios. Allí el poeta gime por Sion, la ciudad donde reina Dios. En el Salmo 137, que él comenta, intuye que el exilio judaico no solo significa un momento de la historia de Israel, sino que implica la expresión de todo lo creado.
y al final Sión se identificará con Cristo, a la piedra que era Cristo, por la cual yo te dejaba. El exilio es todo, no es un momento, son las cosas, es todo. El autor del Salmo suspira por la ciudad arrasada por Babilonia, pero en el fondo late la esperanza de la nueva Sión o Jerusalén que surgió en los profetas de ese momento. No soñaban por un mero retorno a la ciudad de vuelta por Ciro, que puede verse como puede verse en los últimos capítulos del libro de Isaías. Esas esperanzas coinciden ya en algunos puntos con las de San Juan de la Cruz, no deteniéndose en nadie y en nada. Ya dijimos que la Nueva Jerusalén, que en cada época bíblica se ha ido pergeñando, termina en el Apocalipsis. Esa ciudad hoy se identifica, como ya he dicho, con la experiencia suprema de la comunidad cristiana en esta vida, que en los textos juaneos se delimita claramente y que no pocos identifican con la así llamada escatología realizada. También Juan de la Cruz, en sus procesos religiosos, habla de las ultimidades en las estrofas últimas de Cántico y en el libro de Llama. La experiencia de la comunidad, los místicos la descubren en el individuo. Aquí se encuentra la Sión tan soñada por el poeta carmelita. En mitad del poema, Juan de la Cruz nos descubre que las ansias de la ciudad están provocadas por amores de bodas. Así la esperanza se torna novia, búsqueda del amado, sin gozar en nada que no sea él. Pero al situar todas las ansias en el amado, trasciende la finitud y la transfigura por la nueva existencia que recibe de él. En mí por ti me moría y por ti resucitaba, que la memoria de ti daba vida y la quitaba. Es el muero porque no muero, que en la Biblia se traduce por los anhelos de ver a Dios reflejados en Moisés, Elías y en algunos salmos, o en los cantos de Isaías a la Nueva Jerusalén. Pero será Pablo el que recoja en textos ya famosos esos gemidos que afligen a la humanidad, incluidas las cosas mismas. En los Hechos de los Apóstoles se hablará del temblar, gemir de los muros donde estaban reunidos ante la nueva era del Espíritu, y el gemir de la humanidad lo recoge también la Eneida en su verso final, cum gemitu fugit, porque todos cuantos vagan de ti me van mi gracia refiriendo, y en la persecución de ese referir todos más me llagan, y déjame muriendo un no sé qué que quedan balbuciendo. Ese no sé qué sanjuanista y su balbucir son el trauma de la Biblia. La humanidad entera está dirigida a la esperanza, es indómito su gemido. Y paso al tercer punto, que sería la vanidad de Cogelet y la nada sanjuanista. Lo voy a leer. El tema de las nadas siempre ha sido capital en la doctrina sanjuanista, aunque su interpretación haya sido ostensiblemente diferente. Para comprenderlas deben ser referidas al todo. Metafísicamente se entiende que Juan de la Cruz hable de las nadas en cuanto que desligadas las cosas de Dios se desvanecen. Por eso, en sí mismas son nada, y desde el punto de vista psicológico son nada porque el afecto de la persona tiene que recaer enteramente en el amado. De todas formas, la nada es un tema imprescindible en la configuración de la esperanza, como puede verse, entre otros, en el siguiente texto. Por lo cual, así lo haremos ahora en la memoria, sacándola de sus límites y quicios naturales y subiéndola sobre él, esto es, sobre toda noticia distinta y posesión aprensible en suma esperanza de Dios incomprensible. El concepto de nada entra a formar parte esencial en la composición de las tres virtudes teologales, especialmente en la esperanza. El punto central de convergencia entre Cogelet y Juan de la Cruz se halla pues en la idea de vanidad de Cogelet y de nada de Juan de la Cruz. Los conceptos no son iguales para ambos autores, pero ejercen un influjo muy similar en sus sistemas. Todo el discurso de Cogelet no es otra cosa que la advertencia de un sabio, como la de Juan de la Cruz, con sus famosos apetitos. Los apetitos son la muerte, diríamos,
de la esperanza, como diríamos también, de igual manera, que el Banun de Kohelet arrastra sin piedad a los seres humanos a la perdición. En la visión de Juan de la Cruz, la nada alcanza todo aquello que no es Dios o se desenlaza de él. Por eso, las nadas recorren toda la experiencia espiritual, en la que el santo prohíbe que se detenga la esperanza, porque si se detiene, deja de esperar, ya no es esperanza. Toda posesión es contra esperanza, dice San Juan de la Cruz. Toda la realidad religiosa queda sometida a esta trascendentalidad. Incluso las más altas experiencias siguen siendo nada. De este modo, la esperanza es ya posesión porque nos deja percibir a Dios en su infinitud. De igual forma que Juan de la Cruz prohíbe detenerse en la experiencia religiosa en la que se incluye la historia de la salvación, que solo puede percibirse en fe, cabe preguntarse si Kohelet no veía también como vanidad la comprensión historicista de la historia de Dios en Israel. Es decir, en el fondo estaba proclamando como vanidad la comprensión del Dios de Israel desde esos parámetros tan estrechos, sin permitir un plus que la misma historia salutis iba dejando siempre, ya que Israel continuamente tenía en mente el futuro, pero que luego, en la vida real, no asumía, como se deduce de las sorpresas en que se sumergía cuando el presente se sobresaltaba. ¿No leería Juan de la Cruz a Kohelet desde estos parámetros? Todo es vanidad y todo es nada, incluida la historia religiosa aprisionada en el presente. No es improbable que la vanidad en que Kohelet veía las cosas fueran también una fina ironía, porque el libro en el fondo proclama que solo Dios sacia al hombre. Como pueden ver, yo lo que estoy haciendo es hacer ver que detrás de San Juan de la Cruz subyace un pensamiento similar de la Biblia historicista, que él no lo cita muchas veces, otras sí, no lo cita, y que muchas veces ni se ha dado cuenta, posiblemente, pero que no está haciendo más que poniendo en mística la Biblia. O sea, la historia la hace él mística. El resto de todas las cosas es entretenimiento vano, pura vanidad, hueco, vacío, viento, nada. De donde dice el místico poeta, cuanto más la memoria se desposee, tanto más tiene de esperanza, y cuanto más de esperanza tiene, tanto más tiene de unión de Dios, porque acerca de Dios, cuanto más espera el alma, más alcanza, y entonces espera más cuando desposee más. Y cuando se hubiere desposeído perfectamente, quedará con la posesión de Dios en unión divina. Y a su vez afirma Kohelet, por más que se afane el hombre en buscar, nada descubrirá. Y el mismo sabio, aunque diga saberlo, no es capaz de descubrirlo. Aquí la memoria no es condenada a muerte, pero sí a la crucifixión más atroz. Y ahora vendría el cuarto punto, que sería la acción de Dios en la mística y en la estética, por así decirlo. Josué y jueces. Como saben, el libro de Josué entiende la posesión de la tierra, que es lo que busca Juan de la Cruz en el encuentro con Dios, la mística, pues la entiende como vista desde Dios, y por eso el libro de Josué arrasa todo rápidamente. Y el libro de los jueces dice que no, que la posesión de la tierra se conquistó palmo a palmo. Aquí tendríamos las dos vertientes de Juan de la Cruz. La experiencia de Dios mística es un don de Dios. La experiencia de Dios ascética, llamémoslo así por decir esa palabrita que no suena bien hoy, pues es la conquista, de modo que se nos ponen las dos cosas. También lo desarrollo, pero aquí no os pongo este número porque me desbordaría también. Y viene el número quinto, que tampoco voy a exponer, pero voy a resumir, que sería el libro de Ruth, parábola del proceso sanjuanista. ¿A alguno les puede extrañar esto? Pero si se fijan bien, en el libro de Ruth existe todo lo que habla San Juan de la Cruz. Se pueden ver todos los procesos, es decir, la noche activa del espíritu, la noche activa del sentido, la noche activa del espíritu y las pasivas. Se puede ver todo esto. Pero yo quisiera llamar la atención en un dato. Juan de la Cruz ha insistido mucho en Abraham, lo que ha dejado Abraham, la posesión de la tierra, como insistimos nosotros mucho. Pero si se fijan en el libro de Ruth, el libro de Ruth es más crítico todavía, porque Abraham tenía oráculos y el oráculo del Señor le dirigía. A Abraham se le pidió el hijo, pero no se le quitó.
Noemí, Ruth, no tenía oráculos y tuvo que salir de su tierra a una tierra la más hostil de todo, a Moab. Y a Ruth no se le pidió que sacrificara el hijo, sino que sacrificó el hijo, los 2 hijos y el marido, que no quedó con nada, y quedó en tierra extranjera. En Ruth se da una cosa que no se da en ningún lugar de la Biblia, y es que cuando sus nueras, cuando las nueras de Noemí, Ruth y Orfá, pues deciden seguirla, ella les dice una palabra que es increíble en la Biblia. Dice: iros a vuestro Dios y a vuestro pueblo. Prácticamente Ruth, o Noemí en este caso, estaba viendo ya el Dios de Israel en otros pueblos con otro nombre. O sea, había hecho una transformación total. Es un libro de una transformación increíble, increíble. Voy a leer lo que dice San Juan de la Cruz sobre Ruth, que es una interpretación increíble. La que yo estaba dando la he encontrado en los dichos de la dulce amor de San Juan de la Cruz. Dice el santo lo siguiente, fíjese lo que dice. Dice Juan de la Cruz: oh, cuán dulce será a mí la presencia tuya, que eres sumo bien. Allegarme yo con silencio a ti y descubrirte los pies, porque tengas por bien de me juntar en matrimonio a mí, y no holgaré hasta que me goce en tus brazos. Interpretación preciosa. Es el caso del momento de Ruth en que se acuesta cuando está Booz también dormido, se acuesta a los pies, y Juan de la Cruz está aquí recordando este momento. Pero lo más llamativo de Juan de la Cruz es que en la figura de Bob está viendo él a Dios, porque él está diciendo que me hicieras esto como le hiciste a Ruth, y resulta que a Bob hay autores bíblicos que le leen así ya, le ven como una figura de Dios. ¿Y por qué le ven a Bob como la figura de Dios? Diremos, por una cosa alegórica. No, es que Bob se enamoró de Ruth por el gesed que Ruth había mostrado con su suegra, con Noemí, por tu gesed, por lo que has tratado. Sabemos que lo esencial de Dios en la Biblia es el gesed. Entonces, en alguna manera la Biblia está viendo ya en la figura de Boaz a Dios. Y lo ha visto también San Juan de la Cruz. De modo que este es un libro que realmente recorre todo. En mi exposición es muy largo y lo paso, pero corre todo, y lo pueden ver en el dicho de luz y amor de San Juan de la Cruz, que por la edición del padre José Vicente, 128. En el número 128 lo tienen. Es una preciosidad, una interpretación increíble por el santo en aquella época, que cualquiera podría decir, pues es una visión meramente alegórica. Bueno, se puede decir lo que se quiera, pero coincide con esta interpretación. Y yo tengo que decir una cosa, que yo me acordaba que San Juan de la Cruz lo decía en alguna parte, pero no lo quise mirar. Y cuando terminé mi sección de Ruth, lo fui a mirar, y al verlo digo, anda, hemos dicho lo mismo. Me dio un poco de alegría. Bueno, bien, pues paso esto de Ruth y entramos ya en el exilio, la noche de Israel y la noche de Juan de la Cruz. Bueno, sobre el exilio en Israel, pues no me voy a extender, yo me extiendo en el artículo, pero me voy a extender porque ellos lo conocen demasiado. Pero bastaría que les lea, y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Walter Brueggemann en la teología del Antiguo Testamento. Dice una cosa que realmente la hubiera aprobado San Juan de la Cruz. Miren lo que dice sobre lo que el exilio produjo en Dios y en Israel. Dice lo siguiente: el desplazamiento y la discontinuidad del exilio, en parte geográfica, pero de forma aún más importante, simbólica, emocional y litúrgica, supusieron una profunda crisis en la fe de Israel. Hasta aquí todo de acuerdo. En ese momento, sus más firmes certezas se encontraban en peligro. Por consiguiente, se vio forzado a cuestionar y rearticular radicalmente a Yahvé. El exilio le obligó a cambiar totalmente la idea de Yahvé. Esto, hasta ahí podemos estar todos de acuerdo. Pero viene otra cosa más. Lo importante teológicamente en el contexto del exilio es que, dadas las circunstancias de Israel, Yahvé se siente impulsado a emprender nuevas acciones. Va más allá de su previa intencionalidad.
fíjense, de su previa, podemos suponer, más allá de su previo discernimiento, Yahvé se convierte a causa de la insistencia de Israel en alguien que todavía no había sido. No olviden que la idea de Yahvé es el que es, todavía no había sido antes del exilio. Bueno, se puede poner en dudas estas cosas, pero yo asumo lo que dice este autor. O sea, lo que yo diría ahora, voy a decir algunas ideas, pero sería lo que dice este autor. Israel cambió de Dios después del exilio y Dios empezó a ser otro Dios después del exilio. Bueno, esto si hubiera caído en manos de San Juan de la Cruz, le hubiera encantado, porque es lo que prácticamente él quiere decir, lo que él quiere decir en la noche, que la noche produce un cambio vertiginoso. Evidentemente Dios no cambia de su ser, ya me entienden, sino de su actuación y sus modos. No hace falta que lo explique, evidentemente, no soy un hereje. Bueno, entonces, esta parte, lo que sería la parte relativa, ¿verdad?, a lo que se hace el exilio, todo eso pasó muchas cosas porque, evidentemente, pues las resumo en este caso. Y lo retomo aquí. Otra de las ideas fundamentales también es que, en el exilio se llega a la conclusión de que la persona humana no es capaz de Dios, que es una de las características de la noche de San Juan de la Cruz. Una de las dudas de la noche es que Dios no puede amar a la persona, ya no solo por el pecado, sino por la incapacidad que hay. Llega ahí esa idea filosófica, el hombre incapaz de Dios. Sabemos que el hombre es capaz de Dios por un don de Dios, que nos ha abierto a él. Si no, eso es un don. Como incluso la visión beatífica sabemos que ni la merecemos. Bueno, no se merece, pero que algo nos tiene que poner Dios, el Señor allí, que lo llamaban lumen glorie, ¿verdad? Algo para poder. O sea, esa incapacidad está muy resaltada en el exilio y muy resaltada en San Juan de la Cruz. Se dan muchos paralelismos entre el exilio judío y la noche sanjuanista. Como es evidente, todo esto toca a las esperanzas de tanta relevancia en el exilio e igualmente en la noche de Juan de la Cruz. El más llamativo de todo se relaciona con la ausencia de Dios. Nos referimos a ese sentimiento según el cual Dios hasta ese momento pues se cuidaba de su pueblo y le protegía. Ahora no solamente no lo cuida, parece que se ha olvidado y le ha castigado, entregándole a los enemigos para que lo destruya. Pero en realidad Dios no desaparece del horizonte de la noche, se muestra activo en el castigo y en la pena. No castiga a su pueblo, permite que le aflijan para que no se aleje de él. Todo cuanto está sucediendo son celos de Dios. Se interpreta hoy así esto. Le ama tanto que es capaz de cualquier cosa para no perderlo o para que le ame con más pasión. Dios pretende que no se apegue a nada, ni siquiera a las estructuras externas de su revelación. Así la idea de reino, tan querida por Israel, desaparece prácticamente todo concepto que Israel tenía previo a la noche, a la noche oscura, a la noche de Israel. Parecido todo a la idea de San Juan de la Cruz, que en la noche no queda absolutamente nada de lo anterior, Las esperanzas que surgen son muy diferentes, y diríamos que en esa noche pues se produce el cambio tan hondo y tan profundo que puede decirse que es como un nuevo despertar de la realidad de la naturaleza, según el santo, sobre todo en la primera parte de la noche, porque ya a mitad de la noche empieza a esclarecerse la noche, ya prácticamente no es esa noche. La experiencia que Israel tuvo de su destrucción por el exilio y la experiencia que produce la nada sanjuanista es el grito de confianza absoluta que solo se emite después de la muerte del yo y de la historia. Es el grito de Teresa de Lisieux dejando este mundo destruida, rosa deshojada, con un grito de infinita confianza y absoluto abandono, parecido al de Jesús, que con palabras del Salmo 22
Quizás la exclamación original de Jesús fue: desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Me sería muy difícil, bueno, tardaría mucho en poder explicar esto. Estoy convencido que las palabras de Jesús fueron del Salmo 22, en el versículo 11, lo que dijo: no, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ya digo, no lo explico porque me llevaría mucho tiempo, pero lo tengo explicado en mi libro de Marcos. Bien, después hay una cosa en la noche oscura que Juan de la Cruz no cita, que sería el siervo de Yahvé, pero esto es posiblemente no lo cita porque ve en el siervo de Yahvé como una figura de Jesús, y así de la misma forma que la noche oscura tampoco cita a Jesús, no pone ninguna de las penas de Jesús como objeto de la noche, evidentemente, porque él ve que esas penas de Jesús tienen otra dimensión y no pueden ser comparadas a las penas de la noche. Bien, y ahora pasaríamos ya a otro tema. Se me va pasando el tiempo, pero bueno. Ahora pasaríamos a otro punto. El punto que viene ahora es, diríamos, el cantar de los cantares y el cántico espiritual. Esto sería también, es un tema muy largo, me he sentido como muy desbordado, es un tema muy largo, pero precioso. Y vamos a ver un poquito. El cántico espiritual, diríamos, en el cántico espiritual la esperanza se tiñe de amor, aunque es verdad que las tres virtudes teologales andan en uno. En el cántico la esperanza se abre a la dimensión del ágape. Después de las purificaciones de la noche, el ser humano ya no asienta sus deseos en nada que no sea el amado. Son esperanzas de amor. Sin duda, la canción que mejor expresa este enamoramiento de la esperanza es la canción 38, que dice: me darás luego allí en mi día y en mi desposorio y mis bodas, cuando desatándome de la carne y entrándome en las subidas cavernas de tu tálamo, transformándome en ti gloriosamente, bebamos el vino de las suaves granadas. Las esperanzas recaen ya solo allí donde la fe señala el amor, y este amor es Cristo, como dice expresamente el autor en muchos lugares, pero nos bastaría citar Cántico 1:2. Según la tradición cristiana judía, Juan descubre en el cantar el proceso de amor entre Dios y su criatura. Esos amores contados en el cantar simbolizan las actitudes de Dios con la comunidad judeocristiana y también con cada una de las personas. Juan de la Cruz no ha desdeñado ver metáforas del amor divino en las formas de manifestación del humano. En este contexto, la esperanza se convierte en urgencia vital. El autor nos va a presentar al ser humano con necesidad ardiente de Dios. La esperanza de alcanzar la unión es la guía de ambos libros. El cántico espiritual es como una larga marcha nupcial. Es la narración de una historia de amor que va creciendo, que va descubriendo al amado. El amor humano quedaría como paradigma de este proceso. Es un camino, diríamos, de esperanza, nunca superada. Ambos libros proclaman que la atracción entre el hombre y la mujer desborda la psicología y la biología, que están en función de expresar la atracción de Dios por el ser humano y de la criatura por Dios. Juan encuentra la justificación de esto en el Cantar de los Cantares, leído alegóricamente y apoyado en textos proféticos en los que se habla de esta relación del hombre con Dios. Aunque el cantar no lo dice expresamente, pero el cántico lo deja entender que la afectividad y la sexualidad están reclamando a Dios. Los dos libros se inscriben en la dinámica de una esperanza enamorada o de un amor esperanzado. Aquí sí que estas virtudes andan en uno, como decía Juan de la Cruz, de las teologales. Pero hay una cosa curiosa en el Cantar de los Cantares, que evidentemente es el libro que va muy de acuerdo con el cántico espiritual, pero hay una cosa muy curiosa en el Cantar de los Cantares. Normalmente se dice que el Cantar de los Cantares habla del amor humano y del amor matrimonial. Yo eso lo pongo en duda. El Cantar de los Cantares no habla del amor matrimonial, porque ahí no hay hijos por ninguna parte. Habla del amor en un único instante,
o sea, el amor puro en un momento. De modo que para mí el Cantar de los Cantares, que es tan bello y tan maravilloso, tiene un dejo de tristeza y un dejo como de ironía. Muchas veces pienso que el cantar es tan irónico como Kohelet, porque canta el amor en un instante, no lo canta más tarde. Sabe que el amor se escapa, el amor que él entiende, y por eso canta el amor en su realización única, en el noviazgo y en unos puntos del noviazgo nada más. Incluso en el cantar muchas veces se habla del amado que huye, e incluso se le dice al final, huye, amado mío, como diciendo, esto es inalcanzable, esto es inalcanzable. Bueno, pues, ¿y qué hace San Juan de la Cruz con esta interpretación? Pues diríamos que él desconoce esto, porque él parte de la idea de que todo el Cantar de los Cantares pues es un canto de amor matrimonial en que se pone de relieve que en la figura humana se traduce la figura divina, o sea, el encuentro del ser humano con Dios. Pero hay una cosa muy curiosa que yo he descubierto que hubiera parecido con esta ironía del cantar. San Juan de la Cruz, la primera vez que escribe el cántico espiritual, el cántico A, todas las canciones son para esta vida. En el cántico B, y nadie ha sabido nunca por qué, cambia las 5 últimas estrofas, dice, esto ya lo dice de la vida eterna. En este sentido, coincide un poco con la melancolía del Cantar de los Cantares. Esto último, esto tan profundo, lo dice para la vida eterna, lo traslada para allá. Cosa curiosa, porque luego después en el libro de Llama no lo traslada para allá, lo deja aquí. Bien, esta sería la relación del Cantar de los Cantares, así muy rápidamente dicho, con el cántico espiritual, o sea, con el matrimonio espiritual. Estaríamos en este paralelo. Y llegamos al último punto, al de la Nueva Jerusalén. Nueva Jerusalén, Llama y la Nueva Jerusalén. Bueno, no les voy a describir lo que dice la Nueva Jerusalén porque todos lo conocen. Pero la Nueva Jerusalén descubre, en la mentalidad que teníamos todos, nos descubre como el cielo, de alguna manera. No hay sol ni luna, lo alumbra todo el Cordero, no dan culto a Dios noche y día, pero no habla de ninguna liturgia. Por tanto, no hay templo tampoco, y el autor, que es un hebreo, se queda loco. Dice, pero ¿cómo puede haber templo? Y ahí ya no hay templo, no hay nada. Bueno, les he dicho que esa interpretación del más allá tiene muchas dificultades, porque hay algunos puntos que es imposible que sean del más allá. Por ejemplo, les pongo uno, y estarán las puertas abiertas. Pero ya si estamos en más allá, ni tiene que haber puertas ni abiertas. ¿Por qué van a estar abiertas? ¿Abiertas para quién? Y dice, porque vendrán los reyes de la tierra y ofrendarán esplendores, le darán gloria. Entonces estamos hablando del más acá. Es decir, no es posible. Hay una tesis doctoral, que los que están aquí, los especialistas de Biblia seguro que la conocen, en que ha demostrado clarísimamente que no se puede aplicar esa ciudad al más allá. Entonces es el más acá. Entonces yo lo hago coincidir con la llama de amor viva. Esta descripción que les he dicho rápida, la tengo aquí en la conferencia de la Nueva Jerusalén. Voy a leer ya para terminar lo que dice la llama de amor viva, para hacer ver que en la llama de amor viva se da absolutamente eso que dice la Nueva Jerusalén, en la llama de amor viva. Es una hojita nada más. Bueno, llama de amor viva. Si ahora acudimos a la llama de Juan de la Cruz, veremos que se dan con creces estas experiencias. La llama no quiere definir un estado nuevo distinto del matrimonio, pero sí más calificado. Y además el alma va a sentir cómo Dios la magnifica y glorifica. El mismo San Juan de la Cruz va a decir que a muchos les parecerá increíble cuanto aquí se va a decir. En primer lugar, se trata de una experiencia de la Trinidad inaudita. Toda la llama narra esta experiencia, pero sobre todo la segunda estrofa la canta directamente. Pero llama no solo canta la unión con Dios objetiva, se refiere muy particularmente a la subjetiva. Así, interpretando Juan 14:23, dice, lo cual es, ilustrándole el entendimiento divinamente en la sabiduría del Hijo y deleitándole la voluntad divinamente en la sabiduría del Hijo y deleitándole la voluntad en el Espíritu Santo y absorbiéndola el Padre poderosa y fuertemente en el abrazo amisal de su dulzura. Y en Cántico B39, que pertenece a este contexto de llama,
había llegado a escribir algo que sobrecoge, porque no sería verdadera y total transformación si no se transformase el alma en las tres personas de la Santísima Trinidad, en revelado y manifiesto amor y grado. De modo que la llama va más allá prácticamente que la Nueva Jerusalén, más allá. Dios transforma todas las zonas del ser, de manera que según lo que está dicho, el entendimiento de esta alma es entendimiento de Dios, y la voluntad suya es voluntad de Dios, y su memoria, memoria eterna de Dios, y su deleite, deleite de Dios, y la sustancia de esta alma, aunque no es sustancia de Dios, porque no puede sustancialmente convertirse en Él, pero estando unida como está aquí con Él y absorta en Él, es Dios por participación de Dios, lo cual acaece en este estado tan perfecto de vida espiritual. Le supera, la experiencia esta supera a la Nueva Jerusalén, hay que decirlo así. Se hubiera encantado el autor del Apocalipsis, si lee esto, se hubiera quedado encantado. Esta tan profunda experiencia de transformación en Dios supone un traslado a otro estado de vida, aunque sea, como dice Juan de la Cruz, el mismo matrimonio espiritual. Es algo inaudito a donde se dirigía la marcha de la Biblia a la escatología realizada de Juan. Desde esta situación, la vida humana sigue siendo materialmente la misma, pero vista y sentida desde parámetros diferentes. Por ejemplo, quizás algunos de ustedes se están preguntando, ¿y eso que dice la Biblia, que ya no habrá muerte, ni dolor, ni llanto, qué significa en la escatología realizada? Pues significa una cosa bien clara, significa que la persona ha entendido el sentido del dolor, el sentido del llanto y el sentido de la tristeza. Para ella no lo hay. El llanto y el dolor y la tristeza es para un ateo, para un semiateo o para uno que todavía no ha incorporado plenamente la fe. El que ha incorporado plenamente la fe, no hay llanto, porque el llanto tiene fin, el llanto está metido en Dios. Esto es lo que quiere decir. Bueno, estamos ante un cielo nuevo y una tierra nueva. El dolor y la muerte siguen, pero para quien se halla en esta situación, por muy agudos y dramáticos que sean, están desactivados. Si no, escuchemos a San Juan de la Cruz. En este estado de vida tan perfecto, siempre el alma anda interior y exteriormente como de fiesta, y trae con gran frecuencia en el paladar de su espíritu un júbilo de Dios grande, como un conocimiento, como un cantar nuevo, siempre nuevo, envuelto en alegría y amor, en conocimiento de su feliz estado. Esto que canta aquí Juan de la Cruz lo puede tener una persona que está con un cáncer o que está en una situación gravísima. Esta fiesta interior la puede tener. La experiencia alcanza a veces límites insospechados que desde Dios toca todo el cosmos, porque este recuerdo es un movimiento que hace el verbo en la sustancia del alma, de tan grandeza y señorío y gloria, y de tan íntima suavidad, que le parece al alma que todos los bálsamos y especies odoríferas y flores del mundo se trabucan y menean, revolviéndose para dar su suavidad, y que todos los reinos y señoríos del mundo y todas las potestades y virtudes del cielo se mueven. Y no solo eso, sino que también todas las virtudes y sustancias y perfecciones y gracias de todas las cosas creadas relucen y hacen un movimiento, todas a una y en uno. La experiencia es tan honda que bastaría darse cuenta de uno de sus efectos, dice el místico, y este es el deleite grande de este recuerdo, conocer por Dios las criaturas, y no por las criaturas a Dios. Es un término ya tremendo, ¿no? Ver ya todo desde Dios, aquí abajo. Pues digo que está superada la Nueva Jerusalén del Apocalipsis. O sea, literariamente hablando, lo entiendo. O sea, los dos han querido decir una misma cosa. Lo que pasa es que el hebreo, Juan todavía lo dice desde otra perspectiva, y Juan lo dice desde la mística. Él llama la esperanza se serena, aunque esa esperanza, que se podría llamar consumada, queda abierta a la maduración final. Mientras que en el desposorio estas ansias de la esperanza son ardorosas, aquí en llama se pacifican. Es evidente que tanto Juan de la Cruz como el autor del Apocalipsis saben que la consumación final seguirá siendo un novum, pero no quiere decirlo expresamente. En este sentido se manifiesta Juan de la Cruz, que aunque en esta vida no se goza plenamente como en la gloria, con todo eso, este toque, por ser toque de Dios, a vida eterna sabe. Y termino. La experiencia toca al cuerpo mismo.
de este bien del alma a veces redunda en el cuerpo la unción del Espíritu Santo y goza toda la sustancia sensitiva, todos los miembros y huesos y médulas, no tan remisamente como comúnmente suele acaecer, sino con sentimiento de grande deleite y gloria que se siente hasta los últimos artejos de pies y manos, y siente el cuerpo tanta gloria en la del alma que su manera engrandece a Dios sintiéndole en sus huesos. Esta es una experiencia tremenda, ¿no? Pero esto no quiere decir, evidentemente, que la persona no esté pasando por los traumas normales de la vida humana. Pues bien, yo creo que más o menos queda dicha un poquito la idea que yo quería transmitir, hacer ver que San Juan de la Cruz va cabalgando en textos de la Biblia, muchas veces sin saberlo, otras sabiéndolo, y que todo el conjunto de la esperanza sanjuanista se mantiene en la Biblia. Y que la Biblia camina hacia la Nueva Jerusalén, yo creo que nadie lo discute, y que San Juan de la Cruz camina a la esperanza, a una esperanza de matrimonio espiritual. Y esa esperanza de matrimonio espiritual, evidentemente sigue siendo esperanza, está abierta, pero se remansa y se aquieta ahí en la llama de amor viva, en la que se producen unas experiencias muy similares a la experiencia del Apocalipsis en su visión de la ciudad de Jerusalén.